El futuro es hoy. Sigue disfrutando con EDM. Disfruta lo que ves. Saludos amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Una nueva entrega de encuentro con el doctor David Brains. Siempre complacido de contar con ustedes en sus hogares. Es una honra para mí poder dirigirme a ustedes a través de este medio, aunque tenemos que estar optimistas, pero las cosas en el país no están marchando del todo bien. El fracaso de las elecciones del domingo pasado, mañana se cumplirá una semana de ese proceso fallido, deja muy entredicho la credibilidad de las instituciones y los organismos del gobierno y del Estado. Es inaceptable que se haya producido una suspensión del ejercicio al voto, porque no se suspendieron las elecciones, se suspendió el ejercicio al voto, porque ya las elecciones se estaban ejecutando. Fue el derecho al sufragio que fue suspendido, cuando ya los ciudadanos, el pueblo dominicano, 7,5 millones de dominicanos estaban concurriendo a los colegios electorales y a las urnas a expresar su deseo, que en principio es un deseo libérrimo, su deseo libérrimo de elegir a quienes ellos entendían que le iban a representar. Desde muchos meses atrás, e incluso desde antes de la crisis que se presentó en las primarias de los partidos políticos, especialmente el Partido de la Liberación Dominicana, se venía advirtiendo de que la modalidad que presentó problema, el 66%, la modalidad del voto automatizado, que fue la que dio problema porque los sistemas no se cargaron a tiempo y hubo mucha exclusión de candidatos, principalmente de la oposición, de la boleta electrónica. Se venía diciendo desde antes de las primarias de los partidos políticos que la implementación de ese voto iba a acarrear innúmeras dificultades. Las muestras están ahí. En el PLD sabemos que hubo una crisis que dividió en dos ese partido, que fue originada por el voto automatizado. Ya no por la exclusión de candidatos ni porque no subió el sistema, sino supuestamente por la alteración de los resultados vía algoritmos. Pero tanto los actores políticos como la sociedad civil y gran parte de la población que tiene incidencia en la vida política dominicana le dieron un voto de confianza a la Junta Central Electoral y a la implementación del voto automatizado, porque el presidente de la Junta Central Electoral siempre anduvo como por las ramas y por las hojas, sabiendo que había un problema, lo quería minimizar, quería restarle importancia, y tenía como buque insignia de la gestión de él y de la Junta Central Electoral el voto automatizado. Cuando esta modalidad del voto ha fracasado en la gran mayoría de países que la han implementado, por ejemplo en Europa no se utiliza, en casi todos los países de la Unión Europea no se utiliza el voto automatizado. En gran parte de América tampoco se utiliza. En México oigo decir que se está utilizando. En Brasil hubo que descontinuarlo porque se demostró que era sumamente vulnerable y alteraba la intención de la voluntad popular de los ciudadanos. Aquí hemos tenido un hecho lamentable, una situación fortuita. ¿Y en qué nos fundamentamos con esto? Que es la primera vez que en la vida democrática y republicana de la República Dominicana se suspenden unas elecciones en pleno ejercicio del sufragio. Que se tenga antecedentes históricos de que esto ha sucedido solamente
se puede mencionar que en Haití pasó algo similar y fue como consecuencia de las devastaciones que dejó el terremoto del año 2010. Sí, no se registra en otra nación continental que se hayan suspendido elecciones y mucho menos el día del sufragio. Es decir, ya iniciado el sufragio, que la autoridad electoral le informe a la ciudadanía que por tal o cual cosa están suspendidas las elecciones. Eso no se había visto nunca, pero nunca jamás. República Dominicana se ha coronado como la reina de ese desatino. Y vemos cómo el país después de post-elecciones, el país ha entrado en una crisis institucional todavía de cuantificación, porque tenemos el pueblo tirado a la calle, prácticamente una paralización de la productividad nacional y un descrédito internacional que no sabemos cómo nosotros lo vamos a revertir y cómo vamos a recuperar la imagen de un país tranquilo, un país afable, de ciudadanos afables, de gente buena, de gente con intenciones y perspectivas de progreso y de avance y de superación. Aunque siempre las instituciones del Estado han estado muy desacreditadas o muy desdichas ante la opinión nacional interna y ante la opinión pública por las debilidades institucionales de que adolecen las instituciones dominicanas. Pero no se pensaba que eso podía ir extrafrontera a los niveles de que el mundo se ha hecho eco de que en República Dominicana se suspendieron las elecciones de gobiernos locales, que son los alcaldes, porque fue saboteado, entre comillas, porque fue saboteado el sistema automatizado, el banco de datos o la data y los equipos que se iban a utilizar para el montaje y la celebración de las elecciones del día 16 de este mes. Ha quedado muy mal parado el país y muy desacreditada la Junta Central Electoral. Ya en el devenir de los días de esta semana, que concluye hoy, hemos visto cómo de manera temerosa, podríamos decir, porque no ha sido ni siquiera la intención de ello, ha sido por lo que están enfrentando. Aunque yo creo que se le fue de la mano a la Junta Central Electoral el proceso, pero las decisiones de últimas horas y días recientes obedecen a la temeridad o a la temerosidad que tiene la Junta Central Electoral. Está temerosa porque no contaban con un pueblo que estaba dormido como Blancanieves. Estaba dormido el pueblo, aletargado por un somnífero mediático, y este pueblo de repente ha despertado, ha vuelto en sí, se ha incorporado en lo que siempre ha sido la esencia del pueblo, un pueblo luchador, un pueblo sensato, un pueblo consciente, un pueblo que cuando le ha tocado tomar las armas, la ha tomado y ha defendido la dominicanidad, la institucionalidad y la soberanía a piedra y fusil. Porque lo vimos, la historia lo reseña, en el año 1916, la invasión americana. Lo vimos también
en el año 1965. Y lo vimos también cuando enfrentó la dictadura de Joaquín Balaguer. Lo vimos también cuando detutanó, decapitó la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, esos hombres que se inmolaron en el 14 de junio y otros mártires más. Y vimos la actitud heroica del pueblo contra los insurrectos de la gesta del 65, aquellos que querían implantar el caos y el gobierno totalitario y autoritarista dirigido por militares. Vimos cómo el pueblo salió a las calles a defender la soberanía y la democracia. Pues este momento que estamos viviendo, vimos en el año 1978 cómo de manera libérrima, democrática y participativa, el pueblo le dijo que no a un régimen autoritario, que no es autoritario, era una dictadura disfrazada de democracia, los 12 años de Balaguer, que después será tema de abordar aquí en este programa, en otra tribuna. Pero vimos cómo el pueblo dominicano le dijo que no a Joaquín Balaguer, con todas las banderas del Partido Reformista en los fusiles, con todo y las prebendas, las funditas, la entrega de apartamentos, la construcción de carreteras y asfaltado también, que eso es una herencia que tenemos de Joaquín Balaguer, que como un mal maestro maleducó a sus alumnos y discípulos del PLD, pero esto le llevan ventaja en la actitud perversa que tenía Joaquín Balaguer. Esto le ganaron por mucho, porque para esto no existe la ley. Balaguer por lo menos tenía un parámetro, aunque decía que la Constitución era un pedazo de papel, Balaguer tenía un parámetro y te guardaba la forma un poquito más. Estos son más inescrupulosos, estos son mucho más descarados y más cínicos todavía. Entonces, el pueblo despertó, el pueblo está a ojo avisor y accionando, despertó de su letargo, al cual lo tenían sumido la guerra mediática y la demagogia del gobierno. Tenían al pueblo somnificado. Ya el pueblo ha despertado. Y nada más y nada menos que la parte que despertó del pueblo fue la que menos pensó el Estado y el gobierno y el palacio y hasta la sociedad misma. Nunca pensó que los jóvenes eran los que iban a abanderarse de la protesta. Nunca se imaginó el gobierno que los popis, como le llaman ellos de manera despectiva, y los guau, los popis son los de clase media alta y los guau son los chiquitos, los de estratos sociales no tan altos, estratos sociales humildes. Nunca pensó el gobierno, y el palacio tampoco nunca lo pensó, que iba a tener una poblada a nivel nacional, encabezada por esta parte de la sociedad que significa la juventud. Ahí vemos cómo miles y miles de jóvenes desde el lunes han ido marchando hacia la sede de la Junta Central, hacia la sede principal de la Junta Central Electoral, pidiéndole una explicación de lo que sucedió al presidente de la Junta Central Electoral y a los miembros de la Junta Central Electoral, y también al aparato del Estado, que tiene que dar una explicación, porque esto no se puede quedar solamente en la Junta Central Electoral, porque la Junta Central Electoral, no sé si lo será todavía, pero la Junta Central Electoral es un preso de confianza del Palacio Nacional. Está sometido o sometida a los vejámenes y a la actitud abusiva del poder. De hecho,
El delegado técnico de la Junta Central Electoral por el PLD, ante la Junta Central Electoral por el PLD, es un miembro de los organismos de seguridad del país. Solamente en República Dominicana se puede ver una cosa así. Es subdirector del DNI y un calié del despacho. Pero el delegado ante la Junta Central Electoral, porque el país tiene que estar atento y saber las cosas como están sucediendo. El delegado político ante la Junta Central Electoral es el que maneja los organismos de seguridad interna. Es el ministro de Seguridad Interna, que se llama ministro de Interior y Policía. Interior y Policía. Que el que maneja todos las células de caliezaje en el país. Entonces la Junta sabe eso y actúa con miedo, porque esta gente es capaz de entrar a la habitación del presidente de la Junta Central Electoral en la hora de la intimidad y tomarle un video y subirla a las redes sociales. Porque un espionaje y un caliezaje que hay, un terrorismo gubernamental al más alto nivel, y con una pendejada que la gente no puede decir nada porque de una vez te persiguen. Entonces ya el pueblo despertó de ese sueño en el cual lo tenía sumergido por 20 años el PLD, porque no es nada más los 8 años funestos que va a tener Danilo Medina, que ya tiene 7 años y 4 meses y 6 meses ya, le quedan 6 meses solamente. No es los 7 años y 6 meses que tiene Danilo Medina en el poder, que han sido los años más nefastos que han ejercicio alguno del poder haya tenido en República Dominicana después de los 12 años de Joaquín Balaguer, porque la dictadura no la vamos a mencionar porque fue un asunto de excepción y todo el mundo sabe que las dictaduras no son democracia, y el que vive una dictadura sabe que no vive en democracia, sabe que vive en un estado de terror, de sangre y de imposiciones y de atropellos. Entonces, desde que existe la democracia, reinstaurada después de la decapitación de Trujillo, entonces estamos en democracia, y después de los 12 años de Joaquín Balaguer, el gobierno más malo que haya tenido historia republicana en el país es el de Danilo Medina. En cuanto a los derechos individuales, el respeto a las libertades públicas, el despilfarro de la cosa pública, la corrupción, el robo, la aniquilación de la institucionalidad de todas las empresas y las instituciones del Estado. Se perdió la institucionalidad en todas las dependencias del Estado, porque el gobierno se dirige desde el despacho. Danilo es todo. Él es todos los ministros, él es todos los directores, él es todos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y él es todos los comandantes. Si tú no haces lo que dice ese santo varón, ese faraón, a ti te llevó el enemigo de las tinieblas. Entonces, hemos visto con mucho orgullo y con mucha complacencia y mucha felicidad que los jóvenes se hayan empoderado y hayan decidido decirle no, hasta aquí llegó el atropello del gobierno. Nosotros exigimos que sea esto, tiene que ser así, y se han visto en la obligación de tener que tomar medidas que no querían y que estaban renuentes a tomar. ¿Ustedes se creen que con la reunión de los partidos, esa decisión que tomó el presidente de la Junta, es porque los partidos lo presionaron? No, es porque tiene al pueblo ahí afuera, 6.500 jóvenes, dispuestos a lo que venga, reclamándole una explicación por lo que sucedió el 16 de febrero. Porque tiene a ese pueblo joven, que es el futuro inmediato de la patria, quienes van a dirigir los destinos del país,
lo tiene ahí diciéndole váyanse ya que ustedes son unos incompetentes. No es porque los partidos estaban ahí, porque a él no le importa los partidos, no le importó lo que dijeran los partidos. Para él los partidos no representan nada, porque fue a una primaria como él le dio la gana y después salió burlándose de los partidos y montó unas elecciones sabiendo que eran un fracaso a espaldas de los partidos, no lo escuchó nunca. Y se arma la crisis y le dice a los partidos políticos, porque piensan que uno no lee entre líneas, le dice a los partidos políticos que no, que el problema vino, no sin buscar culpa, que el problema vino porque los partidos tuvieron muchísimos inconvenientes en sus primarias y hasta última hora tenían que estar resolviendo problemas. Sí, él dice que reconoce la culpa de la Junta, pero como si él estuviera dando una sentencia en la Suprema. Pero recuérdense que ustedes tenían muchísimos problemas en la primaria, en las primarias de los partidos, y todo eso se reflejó en la conformación de la boleta, tanto electrónica como manual, que dicho sea de paso, las elecciones que fueron con el voto manual tenían muchísimos problemas también, que eso es lo que no se ha dicho, que más del 25% de los colegios no estaban habilitados a las 7 de la mañana, como se habló, y todavía eran las 10 y pico de la mañana cuando se suspendió la votación, y esos colegios no estaban habilitados todavía. Muchísimos municipios, y las votaciones eran hasta las 5 de la tarde. Y en muchos de esos lugares no fueron los presidentes de los colegios, porque también sabían que iba a haber una suspensión de las elecciones. Entonces, estamos ante una gran crisis institucional, una gran crisis nacional, que por lo menos vimos un aliciente en las declaraciones del día de ayer, porque se acusaba a un coronel y a un técnico de Claro de haber sido, oigan qué burla más grande al país. Se acusaba a un coronel, un simple coronel, y a un técnico de Claro de ser los saboteadores del sistema automatizado, cuando todo el mundo sabe que el control de ese departamento que tenía, del departamento de informática, el control, aparte de la Junta Central Electoral, que no era quien la controlaba realmente, el control absoluto de ese departamento lo tenía el Estado. Y mucho más después de la crisis que hubo en las primarias. El Estado tenía el control absoluto de ese departamento, porque tenía infiltrado ahí todos los organismos de seguridad. De hecho, el asiático es un lacayo del ministro de las Fuerzas Armadas que estaba metido ahí, y de los departamentos de investigaciones del Estado. Sí, la lógica indica que ese pobre coronel que estaba en la avanzada, o está en la avanzada de Luis Abinader, y ese tecniquito, no es de manera despectiva, tecniquito en cuanto a radio de acción, porque puede ser un científico de la tecnología, tecniquito en cuanto a radio de acción, a la fuerza de respuesta, a la capacidad de respuesta que tiene. No podían de ninguna manera alterar el sistema automatizado. Ellos no tenían esa capacidad, pero sí tenían la capacidad de saber quiénes lo estaban haciendo, y lo denunciaron, y eso le costó que lo apresaran al coronel y al técnico de Claro, que le dieran una paliza, porque la policía, que no deja de ser una institución criminal, delictiva, de sicariato, de tortura, frente a un fiscal, lo agarraron y le dieron una golpiza que no puede caminar. Ustedes vieron cuando salió ayer del Palacio de Justicia, que hacia la parte inferior a superior de la pierna derecha tenía un yeso con un aparato de corrección de desvío. Tenía el joven, ahí lo vemos, a media bota, como dicen, a media pierna, un poco más arriba del tobillo, donde tiene una especie de prótesis ahí, para devolverle a él la movilidad del pie, del tobillo. Y ustedes pueden ver en el brazo derecho
cómo él está inmovilizado porque le dislocaron el hombro y le zafaron la muñeca, dándole golpes frente a un fiscal titular, que dicho sea de paso, yo tengo mis consideraciones hacia ese fiscal, que después vamos a hablar de eso, mis consideraciones ante ese fiscal, que yo no sé cómo es que lo pueden hacer fiscal titulares a gente que tengan problemas de homicidio, no sé cómo es eso, pero aquí hubo un juez que mató a su mujer y fue miembro de la Junta Central Electoral. En este país todo puede pasar. Y hubo un juez que estaba obsesionado con su ex mujer, una peruana, y esa muchacha fue a un hotel, a un casino, en compañía de un médico que se estaba relacionando con él, y ese señor la acechó, y cuando esa mujer salió, salió del casino, él decidió matarla a ella y matar al médico. El médico se salvó de tablitas, se salvó, porque era un experto en artes marciales y voló por encima de un carro y un paquete de cosas, pero la mujer recibió 5 disparos. Y ese señor fue absuelto y después fue juez de la Junta, cuando era tribunal de la Junta Central Electoral, y vemos los resultados de ese proceso electoral, que todavía las secuelas de ese proceso electoral están infundiendo en la vida nacional. Lo que pasó el 16 de mayo del 94 todavía repercute en la sociedad dominicana, y no nos hemos podido levantar. Y ahora tenemos esta crisis de nuevo, ¿entiendes? Esa es la situación. Entonces, acusar a un coronel y a un técnico de esta situación fue el acto más vil y burdo en el cual pudo incurrir el gobierno. Eso fue la tapa la gota que derramó el pomo. Esa fue la gota que derramó el pomo. Y dijeron los jóvenes, como digo yo también, que ya soy joven, pero entrado un poquito más adelantado, carajo, pero ¿qué es lo que se cree esta gente? Que hay que aguantarle toda su vaina, todo su robo, y también que te burlen la cara mía y me restregue un fraude colosal y que yo me quede sentadito así con los brazos cruzados. No, la democracia tiene un valor y hay que pelear la democracia, pero no se puede salir a la calle porque entonces sería una revuelta, sería una ilegalidad y serían actos subversivos y estaríamos violentando el sistema democrático y la alteración del orden público. La teoría que le metieron a ellos en los círculos de estudio. No, señores. Está muy bien que el pueblo haya reclamado y que los jóvenes sean los que lleven la bandera, que sean los abanderados. Está muy bien que el pueblo se haya tirado a la calle. Y poco fue eso. Para mañana hay una concentración política en la cual nadie debe quedarse en su casa, debe salir a decirle al gobierno que ya está bueno de esta vagabundería, de este despilfarro, de este desastre, de vulnerar la voluntad popular, de fragmentar la institucionalidad, de requebrajar la autoridad de las instituciones, que la ha convertido Danilo Medina en un cascarón todas. Ya de eso estamos hartos y hay que recuperar la institucionalidad del país. El clima de paz y sosiego del pueblo dominicano tiene que ser recuperado, que se ha perdido. La gente no anda segura en la calle. La gente anda temerosa en la calle. Entonces, el gobierno, con su afán continuista, con su afán de perpetuarse en el poder, y el presidente, con su afán de mantenerse en el poder a través de un ciudadano que a todas luces se le nota que va a ser un peón del presidente, si este ciudadano llegara a ostentar el cargo de presidente de la República, da un mal ejemplo y tira por la borda todo lo que se había conseguido desde
el derramamiento de sangre de esos mártires que ajusticiaron a Trujillo. Nosotros no podemos retroceder 60 años atrás en nuestra vida institucional porque a un hombre le dé la gana, porque él entienda que es él o que se embrome todo. Al igual que Leonel, que tiene su culpa, porque Leonel es un bandido, un sinvergüenza también. Leonel, no se crean ustedes que el PRM ha querido limpiar a Leonel y no lo ataca porque ahora Leonel es opositor, pero Leonel hace 3 meses era el presidente del PLD. Hace 3 meses era el presidente del PLD. Entonces Leonel es tan bandido como los que están dirigiendo el país. Si hoy nosotros tenemos esta secuela que se agudizó en los gobiernos de Danilo, fue porque la implementaron los gobiernos de Leonel. Porque Leonel abrió la llave de los recursos públicos para que los funcionarios llenaran sus cubetas y para que quedaran impunes. O si no, observemos que es el contrato de la Sunlan. Observemos que son los contratos de Odebrecht, que están vinculados muchísimos funcionarios de los gobiernos de Leonel y del gobierno de Danilo. Observemos qué ha pasado con los sometimientos que se le hicieron a Víctor Díaz Rúa. Observemos que era el PEME, programa de empleo, programa mínimo de empleo, que fue en la primera gestión de Leonel. Pagar para no matar es un acto irresponsable de corrupción al más alto nivel. Entonces tenemos que observar eso. Leonel, con un poquito más de tecnicismo y avance, implementó la corrupción en este país y él es un corrupto. No cabe la duda de que él es un corrupto. Y el cuerpo del delito de Leonel es una cosa que le dicen Fundación Global, que siendo presidente debió salir preso del palacio. Hipólito, porque es lo que es. Y dijo que los expresidentes no caen presos. Pero el cuerpo del delito de que Leonel es un delincuente es la Fundación Robal. No global, sino Robal. Porque esa fundación fue fruto de la prevaricación, del chantaje y del tráfico de influencia. Prácticamente todos los ingenieros que tenían contrato con OISOE y Obras Públicas, para poderle pagar tenían que darle dinero al grupito que estaban formando esa fundación para hacerla. Y de entrada, en aquel tiempo, antes de irse del poder, recibió cerca de 300 millones de pesos para esa fundación. De aporte de ingenieros que todos eran contratistas del Estado y personas que tenían crédito con el Estado. Para poderle pagar, tenían que dar dinero para esa fundación. Entonces, él no escapa a nada, ese no es un santo, aunque a nivel intelectual y a nivel de capacidad yo lo respeto y le admiro, pero como estadista es un fracaso y para mí fue uno de los bandidos más grandes que hay junto con Danilo Medina. El PLD llegó al país a robárselo todo. Llegó al Estado a dirigir el país y llegó al Estado a robárselo todo, a acabar con la institucionalidad y a empobrecer al pueblo dominicano. Hay una cosa indigna por ahí que se llama tarjeta solidaridad y bonogas y otra vaina más, que lo que hace es denigrar más al ciudadano y sumergirlo más en la pobreza, porque lo hace convertirse en un parásito, porque está pendiente de eso y con eso resuelve algunas cositas. No han implementado planes que vayan encaminados a preparar al individuo para que se convierta en un ente productivo, en un ente de desarrollo social. Eso es mentira, que sacaron 2 millones de gente de la pobreza. Ustedes nada más tienen que ir al interior del país y se van a dar cuenta. Y aquí mismo, en la parte alta de la capital, en la parte norte de la capital, la circunscripción 3 y parte de la circunscripción 2 y en la misma circunscripción 1, váyase del kilómetro 5,5 hasta el 12 para que usted vea.
y usted verá los semilleros, usted verá cómo están los índices de pobreza y cómo hay muchos sectores que son favelas, hacinamientos de personas. Entonces, hemos visto esto, que se le miente de manera descarada y grosera al país. Pero ya todo eso está por terminar, porque hay un pueblo que ha decidido despertar del letargo, del sueño letargado que lo tenía sumergido el gobierno. Ha decidido despertar y está dando visos de que hay que responderle. En una actitud sospechosa e irresponsable, porque tiene sus ribetes de irresponsabilidad, el gobierno de buena a primera dice, para que ustedes vean si el Ministerio Público es un ente político, dice, ya no más procurador. Yo le ordeno que deje la investigación que usted tiene del sabotaje, del supuesto sabotaje a las elecciones y la manipulación de los equipos. Inmediatamente fue puesto en libertad el coronel y el técnico. Lo retiró, porque va a venir un organismo internacional. Estuvimos en la OEA, hablamos con Almagro, ese delincuente internacional, hablamos con Almagro, y Almagro se comprometió a que van a hacer una auditoría y van a sanear los equipos del voto automatizado. Eso no es más que un paño con pasta. Van a pasar las elecciones del 15 de marzo y van a pasar las elecciones del 17 de mayo. Va a venir una nueva gestión gubernamental y ustedes verán que lo que sucedió el 16 de febrero no va a tener una solución todavía. Porque ya eso se quedó hasta ahí. Porque quieren neutralizar las protestas del pueblo dominicano que se ha abanderado vía la juventud. Entonces quieren neutralizar eso. Y al querer neutralizar eso, echarle agua fría, no, ya se está investigando, se lo quieren sacar de lo local y meterlo al plano extralocal. Mandarlo a los organismos internacionales. No, la OEA, Naciones Unidas, se ve que vamos a confiar porque esos organismos son creíbles. La OEA es peor que la Junta Central Electoral y que el DNI. Y que la misma Policía Nacional. La OEA es la causante de todos los males que tiene América Latina. Con su actitud de inmiscuirse en asuntos internos, no para aportar, sino para dañar. Si no, veamos qué es lo que ha hecho, invadiendo desde su fundación, desde que se conformó, propiciando el derrocamiento de regímenes democráticos totalmente establecidos. Salvador Allende, el profesor Juan Bosch aquí y en otros países. Los regímenes democráticos de Venezuela, de Costa Rica, siempre la OEA lleva la voz cantante en todo lo que tiene que ver con atropellar la soberanía de los pueblos. Y nosotros no somos la excepción, nosotros somos víctimas de la OEA en varias ocasiones. Entonces la OEA está compuesta por un grupo de mensajeros y lacayos de los países y especialmente la potencia que inciden en la política geográfica del continente americano. No podemos esperar nada bueno de ahí. Yo soy muy pesimista en cuanto a eso, porque sé que ese organismo no ha servido más que para chantajear y desmontar regímenes democráticos que van a favor del pueblo, para mantener intocables los intereses de las potencias que tienen en estos países que son bananeros. Entonces, estos jóvenes que están protestando no deben bajar la intensidad ni un decibel.
Al contrario, deben de subirla, porque se ha demostrado que el pueblo unido jamás será vencido. Se ha demostrado que si el pueblo decide, no hay fuerza, a menos que no sea la celestial, que eche la decisión del pueblo hacia atrás. Si el pueblo, que somos todos, nos unimos y pedimos que haya régimen de consecuencias sobre lo que pasó, usted verá que los verdaderos culpables van a aparecer. Y se sabrá si fue que sorprendieron a los organismos de seguridad y a los organismos de seguridad de la Junta y violentaron el sistema, o si fue algo que salió desde el poder, que fue enviado y diseñado desde el palacio. Eso se sabrá. Pero lo cierto es que no debemos desmayar en nuestros afanes de que la República Dominicana siga viviendo un Estado democrático que se fortalezca, porque ahora mismo está muy débil el sistema democrático en la República Dominicana. Ahora mismo está requebrajado el derecho a la palabra y la expresión y difusión libre del pensamiento, porque el gobierno se ha convertido en una institución intolerante que no resiste nada, y las acciones del gobierno lo que mandan las señales de que están muy temerosos y de que están casi seguros de que aquí en las elecciones del 17 de mayo se producirá un cambio ejemplar. Va a haber un voto contundente contra ese continuismo disfrazado que tiene Danilo Medina. El pueblo le va a responder de manera contundente y aleccionadora. Le va a dar una lección de que eso no puede seguir así, que este país no puede continuar por los senderos que lo lleva el PLDismo. Y el PLDismo de Danilo Medina. Porque ya no es PLD, es PLD, Partido de la Liberación Danilista. Partido de la Liberación Danilista, PLD. Ese es el PLD. Antes era de la Liberación Dominicana. Ya no, porque ya es un grupo de empresarios que está ahí, que se ha metido a políticos, que ha formado un clan junto con Danilo Medina. Entonces, esto no es personal con Danilo, yo hablo de quien ejerce el poder, y no tanto ni del presidente, yo estoy hablando del líder político, porque él es una persona, pero es un político y también es el presidente de la República. Entonces, hasta ahí hemos llegado con esta situación. Esperamos que ciertamente se puedan efectuar los comicios del 15 de marzo, que no aparezca ahora otra piedra en el camino, o una retranca, o un estado de sitio en el país que provoque que no se puedan efectuar las elecciones. Lo que queremos es que el pueblo elija, y que elija, y que el pueblo elija, y que cuando el pueblo elija, los que eligió sean los que sean realmente los que ganaron. Que el pueblo no elija a una persona a X y salga Y. Que si eligió X sea X, y si fue Y sea Y. Que yo no vote por P y aparezca A. Que sea la voluntad del elector la que se exprese el día 15 de marzo. Y si para eso es necesario que todos nos mudemos en la Junta Central Electoral y le pongamos cámaras de circuito cerrado, 4K y HD, entonces si para eso es necesario que lo hagamos así, lo vamos a hacer así. Pero todo tiene que salir bien. Yo estoy de acuerdo en que los miembros de la Junta Central Electoral actual no renuncien a sus puestos, sino que culminen con el proceso hasta el 17 de mayo y después de ahí, si entienden que debe de irse para su casa, que se vayan, porque si ellos renuncian, sale mucho más cara la cura que la enfermedad.
porque los suplentes sí de verdad que son cuadros políticos del PLD. Todos. Y ahí hay gente que no tiene agallas. Entre esos suplentes, ahí hay por lo menos 2 que no tienen agallas. Que le importa un carajo lo que le pase a la República Dominicana y a lo que queda de institucionalidad. Vamos a una pausa y en breve retornamos con más encuentro con el doctor David Prenz. GDM. Disfruta lo que ves. Gracias por continuar con nosotros. Señores, Participación Ciudadana ha dicho, con mucha razón, porque quien les habla a ustedes es un abogado de ejercicio, que tiene una frustración en los últimos 5 años del ejercicio profesional, por la actitud que ha visto de las autoridades judiciales y mucho más las autoridades del Ministerio Público. Participación Ciudadana ha dicho que el Procurador General de la República busca controlar al Ministerio Público para asegurar la impunidad. Y yo tomo esto como mío, lo que ha dicho Participación Ciudadana. Yo lo comparto 100%. Y no es ninguna difamación, ni ninguna actitud demagógica, ni mentira, ni nada de eso. Participación Ciudadana está diciendo una realidad, lo que está pasando, porque hay que estar en el terreno de juego o en la sala de operaciones y ver el enfermo y con el escarpelo y el bisturí observar qué es lo que tiene el enfermo que le da la dolencia. Y yo felicito a Participación Ciudadana por esta denuncia que ha hecho. Porque ciertamente en la Procuraduría se ha formado un clan de fiscales que son parciales del procurador. Y yo lo digo responsablemente. Si usted no es de la gracia del procurador, usted no puede entrar a ese reino. Entonces, Participación Ciudadana tiene razón. Los fiscales es para asegurar impunidad. Cuando se hace eso, lo que se busca es asegurarse impunidad. Miren, esto que está aquí, yo he sido llamado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en virtud de lo que establece la sentencia del Tribunal Constitucional, la 0362 del año 2019, que reconoció los derechos de los ciudadanos a accionar contra los funcionarios cuando hay actos de corrupción, cuando hay a hacer denuncias, demandas y hasta constituirse en actores civiles y hacer querellas y demandar que se esclarezcan las cosas. Pues miren, este expediente es un expediente que llegó, un ciudadano accionó ante los tribunales contra una serie de funcionarios del gobierno y otros que no lo son. Y llamó, en virtud de esa sentencia, llamó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Porque no hay un interés. Sí, porque el Estado es de todos. Usted es un accionista del Estado y el gobierno tiene que rendirle cuenta a usted. Y cuando ese patrimonio suyo, porque los funcionarios cobran su sueldo de lo que usted paga de impuestos, cuando hay una malversación de fondos o una negociación turbia, no tan correcta, entonces usted puede demandar, porque le han lesionado su derecho a tener mejores hospitales, mejores escuelas, más escuelas, a mejor educación, a mejor sistema de salud, a mejor sistema de alimentación, a mejores programas de asistencia social y a mejores programas de fabricación y elaboración de viviendas, asfaltados, construcción de calles, contenes,
drenaje fluvial, todo eso, ¿verdad? Electrificación. Entonces, cuando un pendejo se roba tu cuarto, tú te eximes de tener todo eso. ¿Qué ha pasado? Que le voy a pedir al señor director que nos permita agotar brevemente esto, porque lo vamos a hacer muy breve, porque todo está aquí, ya estamos en los tribunales, pero yo quería que fuera de la opinión pública, porque los medios de comunicación a veces hacen mutis y con su silencio sepulcral se perjudica al Estado. Este es un contrato de arrendamiento, este que está aquí. Es un contrato de arrendamiento entre el Banco de Reservas de la República Dominicana y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. El Estado Dominicano en las personas suscritas a este contrato por el Banco de Reserva Simón Lizardo Mezquita y José Manuel Guzmán Ibarra. En el Ministerio de Industria y Comercio, a nombre del Estado, lo hizo el señor Juan Temístocles Montaz. Antes de continuar, un señalamiento que no, con este señalamiento no quiero decir nada, pues, ni una intención maliciosa, que sea pernicioso ni perjudicial para esas personas. Por ejemplo, Simón Lizardo, que aparece en este contrato, que fue un contrato que se hizo directamente entre la Administración del Banco de Reserva y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, teniendo el banco una inmobiliaria, teniendo el Banco de Reserva una inmobiliaria Banreservas. Simón Lizardo estuvo envuelto en un escándalo de corrupción que lo llevó 8 meses a la cárcel, que fue cuando el asunto del PEME. Ustedes recuerdan que Simón Lizardo, el ex ministro de Obras Públicas, que fue destituido en días pasados, que me olvida el nombre. Señor director, ¿se me puede ayudar? Simón Lizardo, Evangelio N.G. Cortiña, Rubén Peña, el difunto Rubén Peña. Toda esa gente fueron a la cárcel. Félix Bautista, estuvieron en la cárcel acusados de corrupción que tenía que ver con el programa PEME. José Manuel Guzmán Ibarra es un individuo que está vinculado a actos de corrupción. Recuérdense que se señala que él recibió dinero de Odebrecht por una asesoría, y eso trajo como consecuencia que él, siendo un funcionario del Banco de Reserva, presentara renuncia al cargo, pero eso está por dilucidarse todavía. Y Juan Temístocles Montaz, que a él no le gusta que lo digan, pero son su problema, es un imputado de Odebrecht. Él recibió $10 millones para la campaña del presidente Danilo Medina, de Odebrecht, dicho por él mismo. Y es un imputado, le digo por qué, porque él tiene un archivo provisional del expediente, no un archivo definitivo. Entonces, estas personas son las que hacen este contrato. Ellos contratan el arrendamiento de una torre donde hoy funciona el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, que dice que está ubicada en la avenida 27 de febrero, entre la avenida Winston Churchill y la Doctor de Filló, en Sánchez y Bellavista, Santo Domingo. Pero, ¿qué sucede? Que esta torre estaba para ser entregada en un tiempo casi de inmediato que se hizo el contrato. Dice que debe ser entregado a más tardar el 28 de febrero del año 2017. ¿Y qué sucedió con esa torre? Que fue entregada a mediados del año 2019. 18 meses después de haberse contratado, es decir, de haberse alquilado, fue que se entregó para que ocuparan las instalaciones del Ministerio de Industria y Comercio. Pero en todo ese tiempo, el Ministerio de Industria y Comercio
que alquiló ese inmueble estuvo pagándole, ¿dónde que está el asunto? Estuvo pagando por concepto de alquiler, estuvo pagando 24 millones de pesos por 18 meses. Ustedes están escuchando, 24 millones de pesos por un inmueble. Mira aquí la relación. Aquí están todos los números de cheques que erogó el Ministerio de Industria y Comercio como pago de un local que alquiló, pero que no había habitado, y mensualmente pagaba ese dinero. Pero ¿dónde es que está lo grave del asunto? Lo grave del asunto es que ese inmueble era un inmueble que pertenecía a la empresa. Aquí está. Pertenecía a la empresa Diseño Integral. Diseño Integral es una empresa nada más y nada menos que del señor Freddy Pérez, que era un dirigente del PLD y fue ministro de Obras Públicas. ¿Qué sucede? Que ese inmueble se estaba perdiendo porque no podía pagarse. Tenía varias hipotecas del Banco de Reserva y se estaba perdiendo. Y el Banco de Reserva, en vez de ejecutar su crédito, que ahí si no tenía que hacer licitación pública, en vez de ejecutar su crédito, el Banco de Reservas lo que hace es que le compra el inmueble a Diseño Integral. Una resolución autoriza a Simón Lizardo y a Ibarra, a Guzmán Ibarra, a que hagan esa compra. Pero a petición del ministro y el Ministerio de Industria y Comercio es que él lo compra y se lo alquila con un contrato de alquiler con opción a compra. Usted dirá, entre instituciones del Estado no tiene que haber licitación. La ley 340 es cuando es particulares. Pero el Banco de Reserva no ejecutó una hipoteca, que es una figura jurídica. El Banco de Reserva ejecutó otra figura jurídica que se llama la compra-venta. Le compró el inmueble a Diseño Integral y no lo licitó, cuando la ley 340 dice que debe de ir a licitación. Entonces, no solamente que hizo eso, sino que le pagó el dinero total que no debió pagárselo a Diseño Integral, 32 millones de pesos con una reserva de 2 millones. En otros programas vamos a abundar más sobre esto. Le pagó 32 millones reteniendo 2 millones para la terminación de las mejoras. Lo dejó reservado para Diseño Integral, para la terminación de las mejoras y el amueblamiento de dichas mejoras. Cuando en otra parte del contrato dice que está comprando ese inmueble que tiene estas condiciones, tal cosa, esto, lo otro, entonces le pagó también 500 millones de pesos que debió de ir directo a Diseño Integral, se lo pagó a ejecutivos de manera personal, se lo pagó a ejecutivos de Diseño Integral, constituyendo esto una evasión de impuestos directo, aparte de que un acto de prevaricación y de corrupción, constituyendo esto una evasión de impuestos. Impuesto Interno debe tomar esto como base para que haga su investigación, porque el fiscal, el procurador no está en eso, y el Ministerio Público lo que ha ido allí es como un ala representante del Estado a apañar y a querer cubrir esta situación al tribunal. Nosotros somos intervenientes forzosos, pero tenemos ya un interés porque esto lacera el patrimonio del pueblo dominicano. Entonces, la evasión fiscal ronda por los 119 millones de pesos. Eso es que debió de pagarse de los 500 millones que le pagaron de manera personal, que se salieron del pago a la empresa. Oigan qué irregularidad. De esos 500 millones que recibieron esos dos funcionarios de esa constructora Diseño Integral, recibieron 500 millones de pesos. Dos cheques de 200 millones y uno de 100 millones. Ahí están los cheques. Entonces, solamente de impuestos evitaron pagar 119 millones de pesos.
Pero Diseño Integral también recibió $2 millones por parte del Banco de Reserva, que no se sabe dónde está ese dinero, que son ciento y pico de millones de pesos, cuando el contrato dice que está comprando una edificación, una mejora que tiene tales condiciones. Por eso es que tenemos que tener un Ministerio Público independiente, porque no hay forma de que el Ministerio Público judicialice esta situación, porque el Ministerio Público se ha convertido en parte de la barra de la defensa del ministro de Industria y Comercio y del administrador del Banco de Reserva, en un acto insólito, cuando debe de irse de parte del interés público y del pueblo, porque ha sido estafado y engañado, y ha habido una violación a la ley de compra y contrataciones. No se cumplió con todo el protocolo que establece la ley de compra y contrataciones. Entonces tenemos un acto de corrupción groserísimo, y yo estoy denunciándolo, y la semana que viene yo voy a tocar más a fondo este expediente, y yo espero que a mí no me salgan a buscar y que yo aparezca por ahí lleno de mosca, muerto, porque será responsabilidad del presidente de la República y todos los funcionarios que están aquí, incluyendo a Temístocles Montá, a el administrador del Banco de Reserva, Simón Lizardo, y al ministro Toca Simó de Industria y Comercio. Ellos serán los responsables. Si a mí en mi integridad me pasa algo, yo represento a los derechos humanos y estamos tratando de que se haga justicia. Al pueblo dominicano hay que irle devolviendo la confianza y el patrimonio que se le ha extraído y que se le ha robado, hay que devolvérselo al pueblo dominicano. No podemos seguir permitiendo de que se sigan desfalcando las arcas del Estado y que se sigan haciendo chicanadas y actos de corrupción como este que está aquí, porque entonces de verdad que vamos a perder el país y vamos a tener un cascarón. Señores, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares el próximo sábado, si Dios lo permite. El futuro es hoy. Sigue disfrutando con GDM. Disfruta lo que ves.